Bienvenido al podcast oficial de nuestro equipazo en Filantropía Puerto Rico, Somos Filantropía. Estas conversaciones profundizan, visibilizan y amplifican los esfuerzos que adelantan la equidad dentro del ecosistema social de Puerto Rico. Nuestros invitados compartirán sus perspectivas sobre temas sociales desde sus experiencias y especialidades. Así que busca un espacio cómodo, sírvete un café de aquí, claro está, y danos oído. Bienvenidos a otro episodio de Somos Filantropía, el podcast de Filantropía Puerto Rico, donde traemos actores sociales y hablamos sobre issues que afectan nuestra bella isla y cómo podemos seguir adelantando equidad. Hoy tenemos el lujo y el privilegio de contar con Cristina Miranda Palacios. Cristina, bienvenida. Gracias, Glenn. Encantada de estar aquí en este espacio y de llegar a todos los espacios. En vivo y en persona, en vivo y en persona. Encantada de llegar a todos los espacios a los que podamos llegar con esto. Así que gracias. No, gracias a ti. Cristina hoy día es directora ejecutiva de la Liga de Ciudades y vamos a hablar un poquito de todo lo que la Liga está haciendo. Pero antes de entrar de lleno con la Liga y todo lo que estás liderando por ahí, Cristina, la primera vez que yo escuché sobre municipalismo, este término, fue gracias a ti. Y quiero que hablemos de eso, pero antes de hablar ahí, quiero saber un poco cómo fue que tú llegaste a este tema. O sea, ¿qué cosas hubo en el camino que te motivaron a llegar a este espacio de hoy día? Pues gracias por la pregunta, ¿verdad? Me entusiasma muchísimo que haya llegado al municipalismo gracias a la Liga. Creo que eso es evidencia de que la Liga está haciendo el trabajo, ¿verdad? De llevar este tema tan importante a otros espacios y otras mesas en los que no necesariamente había estado. No sé si lo podemos decir, pero esta es la segunda vez que intentamos hacer esta grabación, así que la primera vez todo fluyó bien chévere. Estoy un poquito preocupada de que no fluya igual, pero tenemos compañía. Estamos aprendiendo. Aquí. Sí. Y hoy tenemos, mira, aquí la que se presenta. Me escogió como el municipalismo me escogió a mí también. Pues es interesante porque la Liga de Ciudades de Puerto Rico para mí realmente representa como ese trabajo soñado al que uno aspira una vez una sabe lo que le gusta en la vida. Sí. Y yo llegué al municipalismo por cosas de la vida, ¿verdad? Mi compañero una vez leyó algo que le encantó que decía que la vida es lo que sucede y que no planifica. No, la vida es lo que planificas y no sucede. Y no sucede. Eso es la vida, lo que uno planifica y no sucede. Así que yo empecé mi carrera universitaria, terminé mi primera experiencia de trabajo fue formal, ¿verdad? Porque hubo muchas experiencias de trabajo antes, pero mi primera experiencia de trabajo profesional fue con la Oficina de Justicia Ambiental en la EPA, en Washington, D.C., así que yo me voy de Puerto Rico y soy de las que regresa, porque hablamos la otra vez de que no se habla mucho necesariamente de las personas que regresan, y estando en Washington, D.C., trabajando con la Oficina de Justicia Ambiental, después de un tiempo caí en la oficina del alcalde de Washington, D.C. Ok, un break. Antes de entrar, ¿cómo llegaste a la EPA? Yo llegué a la EPA porque había terminado mi bachillerato y estaba buscando una experiencia profesional diferente a las que había tenido en Puerto Rico, ¿verdad? Porque a nosotros nos enseñaron a trabajar desde temprano. Sí. Y entonces una compañera de la familia, una amistad, me dijo, mira, está este programa en la EPA de internados profesionales, ¿tú quieres solicitar? Y yo solicité, y lo que iba a ser una experiencia de 6 meses se convirtió en una experiencia de 1 año y medio, porque en la EPA me extendieron lo más que podían el internado. Me encantó la experiencia de vivir en Washington, D.C., me quedé por varios años después de eso. Informó mucho, yo vengo de una familia, ¿verdad?, con unas conciencias políticas, pero no es lo mismo saberlo y que vivirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando uno sale del país, por lo menos mi experiencia fue que cuando yo salí del país, fue como un despertar, y no un despertar, fue un contextualizar todas estas cosas que sabíamos que pasaban y que pasan en Puerto Rico, ¿verdad? Porque tampoco es que esto es Felicilandia, pero de repente mi experiencia como mujer, mi experiencia como caribeña, que es, ¿verdad?, como puertorriqueña, como latina, cambió y se informó por todas estas otras experiencias. Así que
estar en la EPA ese año y medio fue realmente un lujo. Yo siento que estoy como que regresando al comienzo de mi carrera porque una de los ejes temáticos de la liga ahora va a ser justicia climática y entonces es como que mira, estamos full circle. O a veces es uno que conecta como que todos los puntos que quizás uno vivió. Yo por lo menos ahora también me pasa mucho como que yo, mira, y ahora estoy haciendo esto otra vez que ya lo hice. Sí, esto pasó Aquí no estoy muy activado en el podcast de hoy. Me encanta. A los que nos ven la pueden ver y a los que nos escuchan. Esta es mi perra que está con nosotros. La próxima vez traigo a Cositos y no que es vamos a el poder mío. hablar. Pero esa experiencia en Washington D.C. con la EPA fue interesante porque trabajando con el gobierno federal en una oficina enfocada en justicia ambiental, desde el acercamiento de la equidad y todo eso, de repente también es como ¿qué se hace desde el gobierno federal? Sí. Estos periodos de comentarios públicos son periodos transformadores, son periodos importantes, así que fue un comienzo interesante. Y de ahí aprender todos esos procesos y aprender, que uno claro. como que no los conoces hasta que estás adentro, que los conoces. Aprenderlos, problematizarlos, sí. Contextualizarlos, ¿verdad? Y de ahí a mí me reclutaron para la oficina del alcalde de Washington, D.C., cuando era Anthony Williams, porque D.C. ha tenido unos alcaldes interesantes también. Y también eso fue una experiencia para mí transformadora. Fue la primera vez que trabajaba con un gobierno municipal, local. DC y Puerto Rico se parecen eso te iba mucho. A decir, ¿fue transformadora por trabajar con el municipio o porque estabas en DC también? Es una combinación de las dos, ¿verdad? Porque el lema de DC es no taxation without representation, no me cobres impuestos si no tengo representatividad, no hay representación en el Congreso, que es un poco lo que pasa con Puerto Rico también. Lo que pasa es que DC es una ciudad así, chiquitita, pero fue bien interesante porque fue la primera vez que yo me acercaba a trabajar con un gobierno municipal. Y también porque una no va por ahí pensando, cuando está pensando en el rol del gobierno, esto es municipal, esto es estatal, claro. Esto es legislativo, esto es central. Esto es central. No, nosotras, ¿verdad? Las personas tendemos a ver, quizás en la mayoría, ¿verdad? Al gobierno como algo único, como una cosa, como una entidad, el gobierno. Sí. El gobierno. Y de repente trabajar con el municipio fue bien interesante. Así que ahí fue que yo empecé a ver el valor de un gobierno municipal sólido al servicio de la gente, que respondiera a esas necesidades, no necesariamente que eso fue lo que encontré, por si acaso. Pero por lo menos la teoría estaba. Pero en la teoría, la idea, ¿no? Y el aspecto, la mirada crítica de cómo debe ser esto. Entonces yo termino mi maestría, me fui allá, ¿verdad? Terminé estudiando allá y cuando terminé la maestría dije yo quiero regresar a Puerto Rico y me tomé este salto al Caribe, cuántico, este salto al archipiélago y nos mudamos con hijas y todo, sin trabajo, sin casa, solamente con el convencimiento de que donde yo tenía que estar como persona, como profesional, era en mi país. Y que no había espacio más importante del cual accionar que desde mi país. Y fue interesante porque yo estaba súper lista para estar en Puerto Rico con mi familia, no solamente por el asunto del trabajo, pero también el asunto de la crianza. Pero caíste, o sea... La otra vez hablamos, y qué bueno que lo trajiste, yo caí de paracaídas. Eso fue como un paracaídas y con el convencimiento de estar aquí, y fue bien difícil. Sí, es curioso porque, exacto, tú te fuiste y quizás no tenías un plan de cuándo regresabas, pero regresaste. Quiero quizás escuchar si hubo algún trigger específico. Sí. En mi caso, yo recuerdo... Mi abuela era bien activista, yo tenía este activismo y esta puertorriqueñidad, ¿no? Este amor por Puerto Rico que viene bien fuerte de mi abuela. Y yo desde bien joven tenía un plan, yo me iba a ir a Estados Unidos, y esto muy influenciado por ella, para aprender, abrir mundo y entonces regresar a Puerto Rico. Así que yo tenía súper claro, creo que muy inspirado en ella, como que no, tú regresas a tu isla, a trabajar por tu isla. Y entonces en los últimos años que estuve en Estados Unidos, que terminé en Georgia, en Atlanta, Georgia, ese fue el trigger que yo dije, yo me voy de aquí ya.
Hay buena comida, pero me tengo que ir. Me tengo que ir. ¿Tú tuviste algo así que como que... Sí, para mí... Me pongo el paracaídas y me zumbo. Pues es interesante porque mi abuela es formación, mis papás, ¿verdad? Así que había este asunto inculcado desde dónde se acciona, también dónde pertenecemos, ¿verdad? Pero en mi caso el trigger fue mi hija, porque mi hija nació en Washington, D.C. Yo tuve una crianza en la cual mis abuelos paternos eran parte de mi árbol genealógico. Así que cuando yo pintaba mi árbol, mis abuelos estaban ahí, ¿verdad? Sí. Y entonces yo quería que mi hija tuviera eso mismo. Para mí el asunto de la crianza, de que mi hija se pudiera criar cerca de sus tíos, de sus abuelos, obviamente, de mis amigas, que son mis hermanas, sus tías. Que son sus tías. Y era importante, y es loco porque funcionó. Pero yo lo que usaba como ejemplo era que yo decía que yo no quería despertar un día con una hija de 18 o 20 y pico de años. Mi hija tiene 20 y yo no quería despertar con mi hija hablando mi inglés. Y entonces nos mudamos a Puerto Rico y por estas cosas de la vida mi hija habla inglés. Pero sabe que es mitad puertorriqueña y mitad salvadoreña, ¿verdad? Porque su papá no es puertorriqueño. Sabe de dónde es, pero ese miedo que yo tenía, pues... Las generaciones han cambiado también. La generación cambió. No es por ti. Yo no me arrepiento de haber regresado a Puerto Rico como regresé. Pero tampoco lo romantizo. Fue bien difícil, fue bien duro de tener una autonomía en Washington D.C., la casa, sin preocupaciones. De repente el panorama laboral fue bien complicado, dónde uno encajaba, dónde uno buscaba. ¿Y tú llegaste más o menos cuándo? Yo llegué al final antes de la veda electoral de Sila María Calderón. Okay. Yo llegué a Puerto Rico en la transición del gobierno de Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá. Llegué con un plan. Mi plan era, ese fue mi otro trigger, mi plan era que yo iba a trabajar con la Oficina de Comunidades Especiales. Cuando la Oficina de Comunidades Especiales se creó, cuando la ley de comunidades especiales se firmó, que esa fue la ley 1, yo les confieso que lloré cuando leí la ley, porque era una ley muy hermosa, ¿verdad? Sí. Y una ley es un producto, es una política pública que cuando uno la lee, uno dice, wow, esto. Pero nunca pasó, nunca trabajé. ¿Qué ejecución? Exacto. Bueno, está hablando de tú no trabajas. Sí, no, es que yo no estoy diciendo que la OCE nunca funcionó. Yo pienso que hubo desaciertos y aciertos, ¿verdad? Creo que hubo cosas buenas, creo que hubo cosas, pero eso sería como que otra conversación. Esa es otra conversación. Hay cosas que todavía perduran de eso, que hoy día la oficina existe. Lo que estoy diciendo es que nunca funcionó para mí. Exacto, no estaba en tu plan. Estaba en tu plan, pero no estaba en el plan. Pero después de eso se dieron unas experiencias espectaculares, transformadoras, hubo cosas bien chéveres, hubo cosas bien difíciles, pero lo que yo siempre digo es que de todo lo difícil sale algo bueno, y de esas experiencias profesionales que no fueron lo que yo pensé que iban a ser, salieron grandes experiencias profesionales y grandes relaciones personales. Así que yo llego a Puerto Rico, termino... empecé una colaboración que todavía perdura con la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar. Ha sido una colaboración de las más importantes, no solo a nivel profesional, sino a nivel humano, personal. Y de ahí yo trabajé con el Caño Martín Peña como consultora, y he tenido realmente un desarrollo profesional bien privilegiado. Complicado al principio. No es complicado, quizás, o sea, bueno, rico. Fue bien duro. Porque no es exacto, duro me imagino en los cambios y quizás la incertidumbre que pueda traer. La incertidumbre personal, la incertidumbre profesional, la incertidumbre económica. Así que yo llego a Puerto Rico con esta experiencia de haber trabajado con el gobierno federal, con esta experiencia de haber trabajado con el gobierno municipal, con una experiencia también de haber entrado en un espacio de activismo comunitario, de activismo político internacional chévere, ¿verdad? Viendo otros mundos, otras realidades, saliendo del insularismo, ¿verdad? Del que en ocasiones somos presas. Y regreso a Puerto Rico, y entonces una de las cosas que yo estudié, además de mi maestría de planificación, fue preservación histórica.
pero con el enfoque no necesariamente de la preservación histórica del espacio construido, el edificio, el diseño, sino del componente social de esa preservación histórica. Más allá de la casa de Jorge Washington, a mí lo que me interesaba eran las relaciones de Jorge Washington con sus esclavas, ¿verdad? Con las esclavas que tenía, ¿verdad? Que no eran de él, sino que, porque no estamos... Así que ese asunto social, y entonces yo llego a Puerto Rico pensando en cómo podríamos adaptar este proyecto de Main Street, que es de las calles históricas en Estados Unidos, a Puerto Rico, y ahí nace Calle Comercio. Y es un proyecto que yo diseñé adaptando la guía de preservación histórica de Estados Unidos, reconociendo que el contexto puertorriqueño es diferente. Y entonces yo desarrollo esta iniciativa que se llamaba El Rescate de la Calle Comercio y le empiezo a llevar a un montón de sitios a ver a quién le interesaba. Me sentía como una propagandista. Y fui al Centro Unido de Detallistas, llegó bien alto, pero no se concretó. Yo pensaba que hubiera sido un palo en el Centro Unido de Detallistas, porque es como, ¿verdad? Los pequeños empresarios, la exposición. Después lo llevé a un municipio, no funcionó, hasta que finalmente, a raíz de una relación personal con una economista que se llama Heidi Calero, una colaboración personal, porque Heidi es amiga de mis papás, así que ella estaba trabajando con Coamo, con el municipio de Coamo, y ella me dijo, mira, si quieres, ve a Coamo. Y desde ese momento y yo llegué como paracaídas a Coamo, y de ahí la realidad es que no he salido. Así que yo siempre, donde estoy, siempre lo digo, mi experiencia con el municipio y mi amor por el municipalismo nació en Puerto Rico, en Coamo, ¿verdad? Coamo fue como esa escuela, ese espacio que se abrió, y de ahí todo lo demás fue fluyendo hasta llegar a la Liga de Ciudades, así, en el que ya mismo cumplo 4 años. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Ya en octubre de este año van 4 años. Ok, pues antes de entrar a la Liga de Ciudades, háblame de municipalismo como tal. ¿Cómo tú lo defines? ¿Cómo quizás aquí en las brechas que vemos en Puerto Rico, si tienes quizás algún poquito de trasfondo de cómo empezaron los municipios en Puerto Rico y quizás por qué es que no se ejecuta la definición? Pues es interesante porque los municipios en Puerto Rico están antes que el gobierno central. Los municipios en Puerto Rico están antes que la Constitución. Así que los municipios en Puerto Rico son el ente de gobierno más antiguo en el país. Están desde la corona española, ¿verdad? Desde esa primera, nuestro primer ciclo de colonia, ¿verdad? Bajo la corona española. Así que, y aún, perdón que me muevo. Sí, me estoy moviendo, perdón, no estoy acostumbrada, pero durante la corona y luego de la invasión de los Estados Unidos, durante este segundo periodo de colonización, hubo esfuerzos de suprimir a los municipios. Así que los municipios nacen antes y siguen siendo, pero en aquel momento histórico, si uno va a la historia de Puerto Rico, eran espacios de gobierno, y habían dos ejes, ¿verdad? San Germán siendo uno de los principales, ¿no? Así que cuando viene la invasión de los Estados Unidos, se intenta suprimir municipios y se dan cuenta que no iba a funcionar, porque el municipio era algo que estaba muy arraigado a la cultura y al desarrollo y al proceso de las comunidades en Puerto Rico. En Puerto Rico, pero probablemente fuera de la zona metropolitana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo vivo en Río Piedra. Río Piedra era un municipio, ¿verdad? Exacto. Y es interesante porque Río Piedra fue un municipio que a raíz de un proceso de votación democrático se consolidó. Y yo pienso que ese fue el comienzo del deterioro de Río Piedra, ¿verdad? Y yo vivo en Río Piedra, ustedes van a Río Piedra y ven un espacio urbano que es representativo de cómo era un municipio, pero ahora es un poco diferente, ¿verdad? Río Piedra tuvo... No, yo me crié en Río Piedra. Nosotros íbamos en guagua a Río Piedra y pasábamos en Paseo de Diego y comprábamos telas y patrones y toda... Río Piedras era un eje de desarrollo económico, y después obviamente vinieron otros
otros cantazos, la explosión, la construcción del tren, pero el hecho de que se consolidara un gobierno desapareció, ¿verdad? Y Río Piedras tenía una expansión geográfica bien grande. Estaba el agua, estaban los terrenos agrícolas de gran valor, así que vemos por qué fue que se consolidó. Y ahora Río Piedras, realmente el área geográfico definido por la ley es un área de 7 comunidades. 8 comunidades, 7 comunidades, no me acuerdo. Okay. Yo vivo ahí, discúlpenme, pero así que una de las 7, se me olvida. Pero el municipalismo, así que un poco del contexto histórico, ¿verdad? Y eso nosotros siempre lo decimos, porque el municipio existe antes, cuando se hace la Asamblea Constituyente, que es para crear la Constitución. Una de las cosas que se discutió era los municipios. Y se estableció en el récord de la Asamblea Constituyente que la legislatura decidió que los municipios iban a seguir siendo criaturas de la legislatura, criaturas del Estado. Así que el Estado decidió, la legislatura decidió que los municipios iban a ser criaturas del gobierno, de la legislatura, del gobierno central, y eso lo que implica es que el poder de toma de decisiones emana de ese poder, ¿verdad? Y eso yo lo traigo siempre porque en Puerto Rico hay un doble discurso de que por un lado quieren que los municipios sean autónomos, sean independientes, pero por el otro lado, desde la legislatura, desde el gobierno central, se establece que tú eres mi criatura. Y se establece a sí mismo criatura, o sea que es algo de lo que tú tienes que estar pendiente de sus necesidades y llenar esas necesidades y las atiendes. Es un término legal como el término legal que a mí no me gusta, de un buen padre de familia, ¿verdad? Porque no una buena madre de familia, ¿verdad? Pero es un término legal. Así que un buen jefe de familia. Un buen jefe de familia. Jefa. Jefe, sí, con la E. Ahora con el lenguaje, sí. Pero entonces, después de eso, yo pienso que el otro salto importante en cuanto a asuntos de municipios en Puerto Rico fueron las reformas municipales del 1991, en la que se pasaron todas estas leyes, está bien en el bol del vaso, pero en la que se pasaron todas estas leyes. Nace el CRIM, nacen un montón de cosas. Y la ley de municipios autónomos es una ley también bien bonita, como la ley 1. Pero también un dato importante es que es la ley más enmendada en Puerto Rico. Es la ley más enmendada en Puerto Rico y todos los años recibe una enmienda. De todas las enmiendas que se hicieron, solo una enmienda fue para darle mayores recursos a los municipios, que fue bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, que tenía que ver con un asunto de los impuestos, pero esa enmienda después se enmendó, ¿no? Sí, que cada vez le están quitando más y más a la criatura. Sí, claro. Ahora mismo, por ejemplo, la gran debacle, la gran crisis en la que se encuentran los gobiernos municipales, y la Liga viene hablando sobre esto hace un tiempo, de que para este año fiscal en el que estamos viviendo ahora mismo, hay 43 municipios que van a ser fiscalmente inviables. Eso no quiere decir que el municipio es como un switch que se prende y se apaga y el municipio desaparece. Eso lo que quiere decir es que el municipio va a ser fiscalmente inviable porque no va a tener los recursos económicos para poder garantizar la prestación de servicios como la da durante todo el año fiscal, ¿verdad? Eso se ha creado. El que no tenga esa viabilidad ha sido como que con todas estas enmiendas y distintas partes del sistema, se creó el sistema para hacer la criatura inválida. Sí, yo pienso que, o sea, cuando a mí me dicen que en Puerto Rico el sistema no funciona, yo siempre digo lo mismo, suena como un disco rayado. Yo sé lo que vas a decir. El sistema funciona a la perfección. Exacto. Y funciona como fue diseñado para funcionar, ¿verdad? Así que la crisis por la que están pasando los municipios ahora es el resultado de decisiones que se han tomado tanto a nivel del gobierno central como al nivel de la Junta de Control Fiscal, siendo la principal la eliminación de este mal llamado subsidio, que es el fondo de equiparación, que para entrar en el fondo de equiparación hay que tener como un podcast completamente aparte para eso, porque es una fórmula. Pero este fondo de equiparación es un fondo que sale del CRIM, que son
los impuestos a la propiedad, ¿verdad? Que es lo que pagamos, nosotras, nosotres. Y entonces había un fondo de equiparación que ese fondo se le equiparaba a los municipios, ¿verdad? Y se les daba unos por cientos. Es como yo te voy a equiparar lo que estás dejando, ¿verdad? Y en parte porque el fondo de equiparación realmente no es un rescate a los municipios, sino que es un rescate a las entidades y a los individuos que no pagan impuestos a la propiedad. Entonces, un poco para equiparar, ¿verdad? Y hay otras razones ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, la Junta de Control Fiscal llega. Los municipios no están necesariamente bajo el crisol de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Sí. Pero la Junta de Control Fiscal llega y dice, vamos a eliminar de manera escalonada el fondo de equiparación hasta que llegue a cero. Pero se crea, ¿verdad? En ese plan fiscal se dice que se va a crear un fondo que va a suplir los fondos que esa eliminación del fondo de equiparación iban a dejar de darle a los municipios. ¿Y ese fondo con qué se iba a llenar? Se iba a llenar de otra manera, pero nunca se creó, porque los planes fiscales también son, la Junta es acomodaticia y los planes fiscales son acomodaticios. Sí. Yo decido que yo ejecuto y que yo no ejecuto. Así que ahí es donde estamos hoy en día, ¿verdad? Hay un ¿verdad? Lo que a nivel internacional se sabe que los gobiernos municipales, que los gobiernos locales requieren unas delegaciones de fondos de los gobiernos centrales. Porque también lo otro que hemos, ¿verdad? Porque o mínimo que se crea un sistema que los municipios puedan manejarse. Claro, o sea, sí. Porque yo creo que el gobierno central, yo que no sé todos los detalles, ha hecho muchas reglas de que las herramientas que podría tener el municipio para poder recaudar dinero de distintas áreas, pues se los han quitado y se los han enviado al gobierno central. Claro, porque mira, una de las cosas que nosotras decimos en la liga, que hemos investigado, es que de cada dólar que nosotras pagamos como contribuyentes, el Estado se queda con 86 o con 83 o algo así, y el municipio se queda con la diferencia. Entonces, cuando pensamos en quién es mi principal proveedor de servicios esenciales, es el municipio. Entonces, nosotras pagamos un montón de impuestos, la crudita, las gomas, telecomunicaciones, yo quiero todo. Un sistema de impuestos que yo diga, ok, este es el porciento que yo tengo que pagar, hay un punto bicicleta por ciento que tiene que ir a administración central y después yo elijo a quién le doy. ¿A quién se le da? Bueno, pues ahora mismo no es así. A educación, a recursos naturales, a esto, a lo otro. Claro, pero no es así. Y ahora mismo el Estado opera el gobierno central, ¿verdad? Con los recaudos. Esos recaudos son de nosotros. Nosotras vivimos en el municipio, pero entonces el municipio tiene poco control sobre qué dinero le llega. Lo otro es que también el gasto tributario en el país es altísimo. Súper. O sea, el gasto tributario es lo que nosotros dejamos de generar por exenciones. Creo que es más del doble de nuestro presupuesto anual. O sea, es una cantidad sustancial. Creo que es el doble o por lo menos lo mismo. Podemos tomar la nota y enviarlo para clarificarlo cuando suba el podcast. Pero esas exenciones, ¿qué significa esa pérdida de dinero? Además que es dinero que que el Estado deja de recibir, muchas veces es dinero que el municipio deja de recibir. Porque digamos que Glenis decide crear una corporación privada, de crear juegos ecoamigables para los perros y quiere establecerse en el municipio de Las Marías, y va a crear yo no sé cuántos empleos y va a crear yo no sé cuántas cosas, pues en vez de ir al municipio de Las Marías, Glenis va al Departamento de Desarrollo Económico y negocia y allá le dan una exención estatal. Exacto. Y entonces no tiene que pagar el municipio que va a recibir a Glenis, que va a tener que recoger su basura, que sus camiones van a pasar por sus calles, todas estas cosas. Pero entonces que doy empleos allá y Sí. Sí, pero ¿por qué tiene que venir alguien a controlar? Exacto. Sí, que le quitaste todo tipo de agencia a esa criatura también. Le exigen, por un lado le exigen independencia, autosuficiencia, autonomía, pero le quitas las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Sí. Y realmente la pregunta debe ser, ¿debe ser un gobierno debe ser un ente dedicado a la prestación de servicios esenciales como un gobierno municipal autosustentable? Mi contestación es que sí, siempre y cuando controle y tenga acceso a los fondos, ¿verdad? Porque son los fondos de nosotros. Porque es que los que viven allí pagan impuestos y uno paga impuestos justamente para unos servicios esenciales que dijimos, mira, todos vamos a chip in para tener estos servicios. Así que
En cierta medida, pues sí, la pero contestación el es que sistema sí. bien diseñado no está llegando. Y así que con ese contexto la liga nace, ¿verdad? No sé si quieres que te hable de No, municipalismo. quería, te iba a terminar. Quiero que me hables de municipalismo y la definición que tienes como tal de municipalismo. By the way, la idea que diste ya yo la había pensado y ¿Cuál la de los productos de perro. De perro, pues vamos a buscarte un municipio en el que pagues lo que tengas que pagar Exacto, para poder... y que aporte realmente al municipio. Claro, porque también hay que, o sea, yo pienso que también hay que problematizar el asunto del gasto tributario. Sí. Hay exenciones y hay exenciones, ¿verdad? Alguien Sí. que lleva, yo me cuestionaría, no es lo mismo darle una exención al negocio para productos ecoamigables de perro, que va a empezar ahora, que a una corporación que lleva 50 años operando y que tiene una cantidad de contratos increíble con el Estado, ¿verdad? Entonces, una corporación de afuera que también viene una corporación de afuera. Así que el municipalismo, una de las cosas que decidimos en la liga era que nosotras, Puerto Rico es como que especial, ¿verdad? Nosotras somos únicas, somos un archipiélago, somos caribeñas, somos una colonia, somos... Eso nos hace únicos y especiales. Estamos en el Global South, hay un montón de cosas, ¿verdad? Exacto. Que nos hacen a nosotras. Y entonces una de las cosas que quisimos hacer fue desarrollar nuestra propia definición de municipalismo, porque el municipalismo es un movimiento global, es muy fuerte en Barcelona, ¿verdad? Sus comienzos, podríamos decir que están ahí, están bien organizados, pero se ha desarrollado de diferentes maneras y en Puerto Rico la Liga no es la única que habla de municipalismo, hay otras organizaciones que también como la Asociación y la Federación de Alcaldes, que son dos organizaciones importantes que reúnen a los alcaldes de acuerdo a su partido. Nosotras queríamos trabajar una definición de municipalismo que no solamente nos sirviera como carta de presentación, sino como guía y como norte, ¿verdad? Y es a lo que nos anclamos. Es a lo que ese es nuestro principio rector. Y el municipalismo es un modelo de gobernanza enfocado en lo local. Cómo se toman las decisiones en lo local, en el cual el municipio está compuesto por todas las gentes, las entidades, las personas, las comunidades que viven, ocupan, accionan y trabajan en un entorno geográfico. Así que el municipio es un espacio geográfico. Tenemos 78 municipios y está compuesto por las personas, las entidades que viven y que ocupan ese espacio, sirven ese espacio también. de los cuales el gobierno municipal es parte importante y el alcalde, la alcaldesa, la legislatura municipal son partes importantes, pero no son el municipio, ¿verdad? Así que el municipio es algo que es amplio, y los alcaldes y las alcaldesas que son electos tienen un rol medular en ese municipio, son electos por su comunidad, ¿verdad? Así que es un modelo de gobernanza que está enfocado en lo local, es participativo, es transformador, es y que las decisiones se toman localmente. Y que la decisión se toma en lo local. Y lo local incluye lo comunitario, lo municipal, ¿verdad? Así que es una definición bien amplia. Nosotras incluimos en nuestra definición el asunto de la importancia de que parte desde la equidad, ¿verdad? O sea, nosotras, el asunto de la igualdad no es otra, eso ya está pase el asunto que parte desde la equidad, que parte desde la importancia de la transformación del cambio sistémico. Estas conversaciones que tenemos a cada rato no es resiliencia, es cambio sistémico, no queremos seguir aguantando lo mismo. Así que es una definición que ha sido bien chévere desarrollarla, ha ido creciendo, se ha ido ajustando, nos ha abierto puertas en el sentido de que es sentarnos a hablar en el municipalismo, hay espacio para todos, porque hay necesidad de todos y de todas. Así que un poco eso es lo que nos guía, ¿verdad? Esa definición amplia. Te voy a tirar por una tangente antes de entrar en la liga, pero es algo que yo llevo pensando mucho en esta época de tecnología, luego de haber pasado por la pandemia y decisiones sobre tu cuerpo y estos mismos cambios que ha habido del aborto, y ¿verdad? Que esa decisión bien centralizada, alta, de arriba hacia abajo versus tomas de decisiones más locales. Y las tendencias que hay hoy día y movimientos de decir, pues
sea, vamos a empezar a tomar decisiones. Están hablando, ¿verdad?, que para la próxima pandemia aquí quien va a tomar decisiones es la WHO en términos de pasaportes y vacunación y todo lo que se vaya a hacer, que cada país y todo pierde esa agencia de esa toma de decisiones. Y hay muchos de esos temas en distintos temas sociales. So, escuchándote, que realmente el municipalismo, según lo entiendo, es que se mantenga esa agencia y ese poder local de decisión, y de ahí pues entonces suba. ¿Estás viendo alguna tendencia? Estamos en el... Y sé que es media filosófica la pregunta, porque es que yo lo he pensado mucho. Yo es como siento, un curveball. Exacto. Yo que cumplo años próximamente, digo, ¿qué momento más interesante de vivir y de estar cumpliendo la edad que cumplo? Porque siento que hay muchas conversaciones muy... tú sabes, de que tienes que tener dos opiniones distintas como que agarradas a la misma vez. Es que estamos en la época de la polarización. Yo creo que es como... yo pienso que hay decisiones que se tienen que tomar a nivel más alto, más representativo. Creo que ahí no estoy diciendo pero que ¿cómo garantizas la representatividad a nivel alto? Sí, claro, y no estoy diciendo que las decisiones, por si acaso, que se han tomado, a las que está haciendo referencia Glenn, han sido las correctas, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que hay que cuestionarse la democracia que tenemos. Es una democracia electoral, o sea que, y eso hay que problematizarlo desde otro espacio, ¿no? Ahí no se garantiza, ahí no se garantiza nada tampoco, pero pienso que sí, que hay unas cosas que se tienen que tomar a un nivel más amplio, ¿verdad? A un nivel de país, no necesariamente de Estados Unidos, pero sí de país, de país en comparación con el resto. A nivel municipal, el hecho de que, o sea, el municipalismo no es un free for all tampoco, ¿verdad? Tienen que haber unas estructuras, tienen que haber unas jerarquías, tienen que haber unos protocolos, tienen que haber unas uniformidades, porque también son fronteras que son fronteras... Sí, la frontera está junta por definición, pero no necesariamente nosotras que habitamos en estos espacios nos damos cuenta cuando estamos atravesando una frontera de un municipio a otra, ¿verdad? No nos damos cuenta cuando pasamos de Guaynabo a San Juan, pero sí creo que el asunto del municipalismo a lo local tiene que ser para cosas que inciden en lo local, ¿verdad? O sea, nuestra comunidad, sin que eso cancele la importancia de acercamientos regionales. El municipio no cancela la importancia de un acercamiento regional. O sea, si estamos hablando de transportación, ¿vamos a hablar de transportación a nivel de mi municipio o vamos a hablar de mi transportación a nivel de unos nodos municipales? O sea, hay espacio para eso, ¿no? Sí, que no hay un purismo específicamente. No, el municipalismo no cancela el rol del gobierno central, ¿verdad? El municipalismo no cancela el rol de la legislatura, pero sí requiere que el enfoque que se le dé a esas decisiones tenga una mirada y un lente municipal, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, a mí me parece muy interesante cómo las decisiones en el país se toman tan centralizadas. Por ejemplo, los estudios que ha hecho la Liga evidencian que en Puerto Rico el gobierno central gasta, que no es lo mismo que invierte, el 70% de su presupuesto en 5 municipios en los que vive menos del 30% de la población. Y eso no quiere decir que los gobiernos municipales reciben ese 70%, sino que la infraestructura dilapidada o no como esté, que los gastos se hacen en esos municipios. Entonces yo me cuestiono cómo es que ese dato no nos alerta más, no nos habla, no nos hace pensar en la gran inequidad que hay. Y estos alcaldes no tienen estas discusiones. Yo pienso que se mantienen tan en su municipio que quizás no tienen el espacio. Bueno, yo no envidio a ningún alcalde ni alcaldesa en Puerto Rico, ni en ningún lado. No es algo, ¿verdad? Que eso no es un trabajo para todo el mundo. A mí me encanta trabajar con municipios, no es algo que a mí o sea, ese tipo de trabajo, ¿no? Los municipios, los alcaldes y las alcaldesas en Puerto Rico están sobreviviendo.
Sí. Se están sobreviviendo. Yo pienso que también eso es algo que hay que contextualizarlo, ¿no? O sea, no hay que ser crítico, pero también hay que ver de dónde operan. O sea, los municipios de Puerto Rico están en survival mode. Están hasta el mejor que está. Hasta el mejor que está. Y yo pienso que también hay unas conversaciones que no necesariamente son conversaciones que estamos acostumbradas a tener. Yo creo que hay conversaciones la Liga es una entidad política, no es partidista, no es electoral, pero es política, y muchas de estas conversaciones son conversaciones políticas. Sí. Así que y cuando dices política es de opinión, ¿no? Que política, política, de que hay que asumir unas posturas políticas. Nosotras no nos referimos a la Junta de Supervisión Fiscal, nos referimos a la Junta de Control Fiscal. Hay una demanda en contra de la Junta de Control Fiscal. Esa demanda incluye a 4 agencias del gobierno. Nuestra Junta está compuesta de alcaldes. Hay alcaldes del partido, hay 3 alcaldes de un partido y 3 alcaldes de otro. Esa es una junta asesora, ¿verdad? Así que son conversaciones complicadas, ¿verdad? Pero son conversaciones importantes, y yo pienso que en esa conversación del 70-30, una de las cosas que la Liga aspira a hacer es a profundizar en esas conversaciones. Pero y eso es en parte de lo que creemos en el municipalismo. Tiene que estar informado, tienes que tener datos. No es que todo sea prácticas basadas en evidencia, pero ¿desde dónde operamos? ¿Desde dónde actuamos? ¿Cómo se subvencionan los municipios? ¿Cómo problematizamos estos discursos que se usan? Todo el problema, y de ahí entonces tomar decisiones. Pero para eso hay que estar informados, hay que pedir la información, presentarse a recibir la información, hablarla, discutirla, digerirla, y entonces tomar decisiones. Y son conversaciones que toman tiempo, son conversaciones, son conversaciones que buscan romper paradigmas, cambiar. Por eso es que nosotros hablamos del mal llamado subsidio, no hablamos de subsidio, y por eso es que cuando hablamos decimos no son subsidios, son transferencias de fondos, porque el subsidio también carga un peso negativo, ¿verdad? Es como que yo te estoy subsidiando porque tú no puedes. No, tú me estás dando una transferencia, que es lo mismo que hacen las organizaciones sin fines de lucro cuando reciben fondos del Estado. El Estado no me está dando un donativo para que yo haga mi obra de caridad. El Estado me está transfiriendo unos fondos para que esta entidad, la organización sin fines de lucro, preste un servicio que el Estado no puede prestar. Por eso el intercambio es una transferencia de fondos. Claro, y yo estoy haciendo algo que tu Estado no puedes hacer. Exacto. No es una dádiva. Y es importante decirlo porque también cambia la conversación desde el poder, ¿no? O sea, para mí para mí el municipalismo es medular porque no hay ente de gobierno más importante que el gobierno local. Lo vimos en los terremotos, lo vimos en los huracanes, lo vimos en la pandemia, lo vemos cuando van a empezar las clases y son los municipios los que van a pasar manguera de presión. O sea, lo vemos todo el tiempo, pero como que no lo significamos. Y es como que lo que es más accesible de uno que está viviendo en un lugar donde tú llegas es al municipio. Claro, es donde es tu primer alcance a cualquier cosa. Hablemos de la Liga. ¿Qué cosas ha construido la Liga hasta ahora? Yo sé que hay muchas, pero quiero que hables un poquito de eso. Pues la Liga nació en octubre del 2019. Yo los otros días estaba en una reunión de junta diciéndole a los alcaldes de lo feliz que estábamos por estos 3 años, y de repente caí en cuenta cuando se acabó la reunión que son 4. Yo creo que el efecto de la pandemia y la palabra que ha sido mi palabra por mucho tiempo, ya no, gracias a Dios, que es la abrumación, que es un disparate. Pero un día me preguntaron que cómo yo estaba, y yo dije, estoy en la abrumación. y digo eso porque yo me sentía así. Pero ya no estoy ahí. No, abrumada, en la abrumación. En la abrumación. Yo no estaba abrumada, yo estaba como sumergida en la abrumación, como que tú estás en una piscina. Exacto, en abrumación. Y digo eso porque creo que lo más importante que la Liga ha construido en estos casi 4 años es un equipo de trabajo súper sólido y súper brutal, ¿verdad? O sea, la Liga, también importante el contexto. La Liga nace en el 2019 con un contexto de recuperación, están estos fondos, están estos desastres, ¿qué vamos a hacer? A mí me anuncian, ¿verdad? Me seleccionan en febrero,
y de repente, unos días después, viene la pandemia. Así que cuando, ¿verdad? En marzo viene la pandemia y estábamos haciendo este recuento en la organización y entonces cuando yo hago el recuento al equipo de trabajo, pues 2019 la liga se incorpora. Se hace un proceso de competencia, me seleccionan a mí, fui seleccionada, por lo cual me siento todavía agradecida y honrada por esa selección. Y a mí lo que me dan, yo soy la directora ejecutiva fundadora porque se empieza la organización conmigo, pero a mí lo que me dieron fue una hoja de incorporación, un plan de trabajo de 3 páginas, 2 páginas y media, y un reglamento de 5 páginas, y un compromiso de unos fondos que yo tenía que escribir la propuesta, y un mandato de recuperación, desarrollo de capacidad. Viene la pandemia, todo cambia. Toda la aspiración de lo que puede ser la liga. Los valores. Entonces llega la pandemia y obviamente todo cambió, ¿verdad? Y entonces el enfoque de la liga cambió y nosotras hemos ido creciendo con el equipo de trabajo. Empezamos con una interna de verano que yo le pagaba. Después fuimos afortunadas en una propuesta de Americorvista y ahí llegaron Andrea y Camila, que fueron las primeras que llegaron a la liga. Y de ahí hemos ido creciendo hasta tener 12 personas. Cosas concretas que tenemos, una agenda de abogacía importante. Yo creo que el asunto de asumir una postura firme ante la Junta de Control Fiscal ha sido algo importante de nosotras, pero también ante el Estado, ¿verdad? Por eso la demanda es a la Junta de Control Fiscal y a las 4 agencias del Estado que se sometieron a las instrucciones de la Junta de Control Fiscal, que para nosotras van en contra del derecho y en contra de la justicia, ¿no? Hemos asumido posturas en casos del FADEP, de energía eléctrica, o sea, hemos asumido muchas posturas. Ahora estamos trabajando, ¿verdad? Entrando a una iniciativa que tiene el Resiliency Law Center, que es importantísima. Así que hemos asumido postura ante el Congreso de los Estados Unidos, ante la legislatura en Puerto Rico. ¿En términos de decisiones que toman que afectan el municipio o posturas que son más amplias a nivel de Puerto Rico? ¿Dónde se han enfocado? Una combinación, ¿verdad? Porque la demanda de nosotras en contra de la Junta de Control Fiscal, que estamos esperando por la decisión del apelativo, han pasado solamente 7 meses desde que se fue a la vista en el apelativo en Boston y estamos con los dedos cruzados y las velas prendidas de que se haga justicia. Eso era una decisión que era directamente afectaba a los municipios porque lo que implicó fue que una ley que fue vigente por 1 año, la Junta la cuestiona. La jueza impide su implementación 15 días después de tomada la orden, de informada la orden, lo que quería decir que 15 días después de notificada la orden de la juez prohibiendo la implementación de esta ley, pues eso lo que quiere decir es que la ley no implica que estuvo nula. Exacto. La Junta acomodaticiamente, como suele hacer las cosas, por un asunto ideológico, porque la Junta, si nos preguntas a nosotras en la Liga, tiene una visión ideológica en las decisiones que toma, no están sustentadas necesariamente en mejores prácticas y lo podemos ver si hacemos un análisis histórico de sus análisis, de sus planes fiscales, ¿verdad? Que han ido, en este último plan fiscal no hay proyecciones, no hay proyecciones incluidas. De energía es igual. Es igual, así que... Pero esa decisión, aunque es una decisión que impactaba directamente a los municipios porque iba en contra de sus arcas, realmente impacta al país. Porque le estás quitando a los municipios, no me acuerdo si eran como $350 millones. Ese dinero, ¿para quién va? No es que está en las arcas y se queda ahí. Así que ahí, pero también en otras cosas que afectan al país, porque el municipio, nosotras también creemos que o sea, nosotras accionamos en el continuo de la vida. Desde el modelo de los determinantes sociales, desde niñez temprana hasta adultos mayores, porque toda nuestra vida se da en un espacio, exacto, en un municipio, en diferente. Así que todo lo que nos afecta a nosotros incide en el municipio. Pero también, por ejemplo, sentarnos y leernos los planes fiscales y hacer resúmenes y hacer análisis, así como otras organizaciones como Ayuda Legal y otras iniciativas hacen otras cosas, pues también eso es un
una postura estás política. tomando Tú estás tomando una dirección. Así que el asunto de la abogacía para nosotras es importante. El asunto de la capacitación, nosotras lanzamos el ICAMU, que es el Instituto de Capacitación Municipal. Eso fue una de las primeras cosas que hicimos. Nació en la pandemia, nació por webinars. Ahora estamos en este proceso de cómo esto evoluciona, se transforma, se adapta. Estamos diseñando unas tertulias municipales, cómo nos vamos, no solamente, porque ¿verdad? También reconocemos que el asunto de la capacitación hay como un asunto de poder, queremos hablar más de tertulias, cómo hablamos, así que está el ICAM, lanzamos recientemente Bandera Violeta, un proyecto bien bonito que va a empezar pronto, que lo lanzamos con Coordinadora Paz para la Mujer, con la red de albergues de mujeres, así que y con la Liga de Ciudades y el municipio estrella, no sé cómo, el líder es el municipio de Gurabo, que es una de las alcaldesas. En Puerto Rico hay 78 municipios y hay 68 alcaldes, así que también eso es algo que también, ¿verdad? Estamos conscientes. Así que la alcaldesa de Gurabo nos pidió, salió de ella hacer algo desde los municipios que tuviera que ver con prevención de violencia de género. Así que hicimos este acercamiento y se llama Bandera Violeta porque la idea es que los municipios que participen, ahora mismo tenemos 14 municipios registrados, que es un montón con sus equipos de trabajo, que los municipios que participen de estos módulos de capacitación, pero que también adopten políticas públicas orientadas a cómo se atiende el asunto de la violencia de género dentro del entorno laboral, ¿verdad? Porque sabemos que es algo que ha pasado, pero también hacia afuera. O sea, que internamente ellos en el entorno laboral municipal y hacia afuera de lo que venga. Y esas conversaciones las tenemos que tener en todos los espacios, ¿verdad? En las organizaciones también. Así que la idea a nivel local, no centralizada, que quizás hay opciones más la experiencia se experimenta en lo local. Exacto. La violencia se experimenta en lo local. Así que, qué mejor que tener un municipio informado, capacitado, con políticas públicas orientadas a poder realmente atender de raíz las causas de esto. No estamos hablando de recursos, ¿verdad? Hay que ver, pero estamos hablando con los recursos que hay. ¿Qué se puede hacer? Si una mujer o un hombre o una persona que es víctima de violencia de género, ¿a quién puede llamar primero? Puede llamar al 911 en situaciones de emergencia para algunas cosas, puede llamar a la policía, pero también puede llamar a la Oficina de Ayuda al Ciudadano del municipio. Y en el municipio, si bien no se controlan todas las fuentes de fondo, hay oficinas que trabajan con vivienda, que trabajan con educación, que trabajan con salud, que trabajan con transformación. Así que es como un abrazo, este wraparound que me puede dar el municipio como sobreviviente. Así que la idea es que cuando se termine eso, nosotras vayamos y pongamos una bandera violeta, visualizando que en este municipio hay una bandera violeta. Así que hace sentido porque muchos de estos municipios tú conoces los barrios y conoces la gente, que una vez recibas esa llamada, o sea, ese hub tiene la facilidad para rápido poder manejar y movilizar a la víctima o tener algún otro contacto con el que está teniendo la violencia. O sea, tienen mucho más herramientas que una organización que sea regional o hasta un gobierno regional. Así que tenemos iniciativas programáticas. Ok, antes de entrar a las programáticas, cuéntame un poco más del ICAMO, ¿verdad? Quiero entender un poco cómo los alcaldes cómo se entrenan, o sea, porque para mí esto de entender municipalismo debería ser obvio para un alcalde. O sea, eso debe ser como que, en mi entendimiento, lo que lo motiva a estar en esa posición, el querer, ¿verdad? Que tener ese poder. Y yo parto de la premisa de que tú tienes que querer ser alcalde o alcaldesa para estar ahí. O sea, ahí yo pienso que o sea, yo parto de esa premisa. Yo parto de que los alcaldes y las alcaldesas de Puerto Rico están comprometidos con el país. Hay espacio para mejorar, como en todos los espacios, como en las organizaciones filantrópicas. Estamos claras, ¿verdad? En todo. Pero el ICAMU realmente no está enfocado en los alcaldes.
Es interesante que me hagas esa pregunta y nosotras sí queremos desarrollar ahora unas iniciativas específicamente diseñadas para alcaldes y alcaldesas. Así que el ICAMU es un instituto de capacitación que está disponible para municipios, para gobiernos municipales, pero también para organizaciones comunitarias, y en los talleres y en los adiestramientos y en las capacitaciones que se dan en el ICAMU participa una gran gama de gente. Hemos contado con la participación o con representación de sobre 68 municipios en Puerto Rico, así que sí llegamos a muchos espacios. Y es interesante porque el ICAMU ha sido una puerta de entrada bien chévere para llegar a los gobiernos municipales. Y también porque nosotras no solamente queremos llegar a los gobiernos municipales a través de los alcaldes o las alcaldesas, queremos llegar a través de los diferentes equipos. Y los líderes comunitarios. Y de los líderes comunitarios. Pero me imagino que le da un contexto de idioma y todo sobre el trabajo que Y nosotras, una de las cosas que hacemos es con los talleres es que también es no solamente de acuerdo a necesidad, también de acuerdo a disponibilidad. Así que aliados, aliadas que tenemos, organizaciones, agencias gubernamentales, cuando tengan un tema importante que quieran comunicar, pues que ustedes sepan que el ICAMU está ahí disponible, esta plataforma en la que nosotras montamos no el tema, ¿verdad? Porque el tema, los expertos y las expertas son ustedes, pero se monta todo el esqueleto, se hace todo el branding, se hace todo el registro, y lo que nosotros queremos es que este conocimiento llegue. Todos nuestros talleres están disponibles en nuestro canal de YouTube, así que los pueden ver. Hay unos talleres súper interesantes y están ahí. Ahora nosotros con el ICAMU... Ponemos los contactos. Gracias. Lo que queremos hacer ahora con el ICAMU es profundizarlo todavía más y alinearlo a nuestros ejes programáticos desde las diferentes iniciativas en las que estamos. Y queremos tener a mí me encantaría tener unos currículos que fueran enfocados para alcaldes y alcaldesas, sobre equidad, sobre gobernanza, sobre diferentes cosas, ¿no? Pero eso vendrá por ahí. Y puedo dar fe de que es muy probable que en esos talleres algunos recursos también sean alcaldes y alcaldesas, ¿verdad? Claro. O sea, la capacitación no es solamente de aquí hacia allá, es de allá hacia acá. O sea, hay un asunto del reconocimiento, ¿verdad? Yo no quiero que se interprete como que es que nosotras venimos, porque no. A mí la palabra capacitación es como yo te empodero, no, tú no me empoderas, yo estoy empoderada, el poder está ahí, ¿no? Así que eso es sobre el ICAMU, ¿verdad? Ha sido una buena conexión con las comunidades, con la gente, eso se va a seguir profundizando. Bello. Entonces ahora cuéntame un poco más de los programas. Pues otras iniciativas que tenemos, pues trabajamos un proyecto bien chévere con Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, que es hasta ahora nuestro agente fiscal, ¿verdad? Estamos ahí, pronto vamos a estar independizándonos, pero les agradecemos por ese espacio y también porque hemos hecho cosas programáticas, así que con ellos corrimos una campaña de mercadeo social enfocada en estos fondos de COVID renta. Hicimos unos estudios bien chéveres de dónde se estaba dando el dinero, y las campañas de mercadeo social es cómo se utilizan las técnicas del mercadeo tradicional para comunicar un bien o un fin social. Así que estuvimos trabajando una iniciativa bien chévere de apoyo para poder acceder a esos fondos, tratando de que más municipios estuviesen conscientes de que estos fondos estaban ahí, de que más personas estuvieran conscientes de que eso está ahí. Ahora mismo también tenemos un proyecto de equidad a nivel municipal. Es un proyecto de investigación rápida. ¿Cómo se siente la equidad en el nivel municipal? Estamos trabajando con eso. Tenemos una línea bien chévere de productos de contenido, los informes del análisis del plan fiscal, la radiografía municipal, que es un documento bien robusto que explica cómo se subvencionan los municipios, y ahí tenemos otros documentos. Ese es chévere que lo vean. Muy es un documento interesante. Sí, porque te da una perspectiva que la persona, ¿sabes? Uno tiene todas estas percepciones de los municipios y lo que sale en prensa y lo que oye, pero cuando empiezas a tener datos reales, pues se te abre un poco la mente de la realidad que vive un municipio y de lo que puede, no puede hacer. Sí. Así que tenemos, ¿verdad? Ahora mismo tenemos varias investigaciones en diseño que vienen por ahí, que están chéveres, y me gusta mucho esa área de la liga que tiene que ver con desarrollo de contenido, con información, porque yo soy una fan obsesiva con el contexto. Para mí el contexto lo es todo. Sin contexto, o sea, es como los datos son los datos,
pero los datos sin contexto, Sin contexto no es nada, ¿verdad? Y en esta época que se tiran datos aquí y allá Sí. y lo contextualiza según te conviene. Claro, exacto, y es como pues hay organizaciones que le dan notas a los municipios, pero Sí. esa nota, ¿de dónde viene? Sí. Yo en lo personal pienso que las notas pasaron hace tiempo, ¿verdad? Sí. Creo que hay otras maneras. Pero, por ejemplo, quitarle puntos a un municipio porque su superávit se redujo, sin contextualizar que el superávit del municipio se redujo dentro de un contexto de pandemia, de inflación, de crisis, Sí. de terremotos, en el que el superávit, que realmente lo que representa es un ahorro que tiene el municipio para poder actuar en Hacer momentos más, de necesidad. exacto. Yo le quitaría puntos a un municipio que tiene un superávit y que su gente se está muriendo de Exacto, hambre está y no lo uso. Está guardando chavos. ¿Qué está pasando? O sea, como money saver, ¿no? Sí. La alcancía no es para el viaje a Disney, la alcancía es para dar servicio. Así que esa parte a mí me entusiasma mucho porque yo creo que para poder tener una conversación real hay que estar informados, ¿no? Sí. Ahora estamos lanzando una iniciativa bien chévere que vamos a anunciar pronto, que tiene que ver con estos estándares. ¿Qué define un buen municipio? ¿Cómo sabemos que es un buen municipio, verdad? Vamos a estar trabajando con eso, vamos a estar trabajando también con iniciativas de co-creación de soluciones a nivel municipal, ¿verdad? Para garantizar que las decisiones que se toman son para atender las necesidades que tiene la comunidad, incluyendo Exacto. el municipio y que está pareando los Pero fondos. eso no se supone que lo haga el municipio. Bueno, sí, Glenn, pero con qué herramientas, ¿no? Un poco, o sea, con qué herramientas, con qué fondos. Los municipios en estos pasados años han tenido unas reducciones presupuestarias de 15-20% en un contexto post-huracán, post-pandémico, Sí. post-terremoto, post-inflación. Eso es como, y yo entiendo lo que tú dices, ¿verdad? Pero eso es como cada vez que yo escucho a alguien que me dice, es que los pensionados no se prepararon. Que nadie se prepara para 7 aumentos en la luz, para la inflación, para la Junta de Control Fiscal, para una reducción de 20%. O sea, nadie se prepara para eso, ¿verdad? Así que yo sí creo que hay, o sea, yo creo que los municipios, ¿verdad? Dan un servicio importante y que hay mucho espacio para la innovación y que hay mucho espacio para el fortalecimiento, pero hace falta un acompañamiento también, porque si yo estoy sobreviviendo, no puedo, y yo pienso que es que los municipios están también en el carril de la resiliencia, que es el carril de sobrevivir. Entonces, para ir al carril del cambio sistémico, Sí. hace falta, ¿verdad? O sea, así que tenemos un programa de radio que ahora mismo estamos en break, se llama, ¿lo podemos anunciar aquí? Claro. ¿No tiene? Okay. No, we're open. Como el programa se llama Agenda Municipal, es algo bien interesante porque fue algo que nos pidieron los alcaldes desde el principio. Okay. Que nos habíamos resistido un poco, porque también... ¿Por qué? Bueno, primero porque es costoso, no teníamos los chavos. Segundo, porque también la liga, nosotras yo soy planificadora de profesión. Ajá. Para contexto. Para contexto, así que yo fluyo, pero fluyo con información, Sí. ¿verdad? Eso me lo preguntaron una vez. Yo fluyo con información y yo vivo con listas, ¿no? Tampoco creo que piensen que yo soy una cajita cuadrada, ¿verdad? Pero la liga empezó por enfocarse en contenido, cómo teníamos algo para poder comunicar. Claro. Y ahora, en este momento, la liga tiene algo chévere para comunicar. Así que el programa nació estamos en junio, julio, nació en abril de este año. Okay. Llevamos unos meses nada más, cogimos un break en verano y retomamos ahora el primer miércoles de agosto, creo que es 3 de agosto. Es un programa de 1 hora por Radio Isla, diferido por Guapa Radio, porque también teníamos que llegar a diferentes audiencias, claro. ¿verdad? Y es un programa de 1 hora en el que tenemos diferentes segmentos bien chéveres que nuestro equipo de comunicación fabuloso, Palabrería,
la reconozco, nos ayudó a diseñar, porque nosotras nunca habíamos diseñado un programa de radio. Sí. Así que tenemos secciones y, por ejemplo, hay una sección que se llama En la calle hablan, que es una sección perfecta para espacios como estos, que es la intersección de los municipios con otras cosas, ¿verdad? Entonces, lo menciono para aquellas organizaciones que nos escuchan, aliadas, no aliadas, con quienes tenemos relación o no relación, ¿verdad? Porque la idea es... espacio de ir, invitas organizaciones, invitas alcaldes. Claro, invitamos, si ustedes tienen algo que quieran comunicar, nos escriben info@ligadeCiudadesPR.com y podemos usar ese espacio, y ha sido chévere porque ha sido un espacio que nos ha permitido ocupar un espacio, valga la redundancia, en la conversación pública. Claro. Porque no un error, sino pues una decisión que se tomó en nuestro equipo de trabajo era que no queríamos priorizar estar hablando de lo que hacíamos, sino que queríamos hacer. Claro. Pero hay que hacerlo, hay que decir lo que se hace. Sí, por lo menos llega un punto que hay que decirlo. Sí, pues ahí estamos en eso. Y pues ahora mismo... Y yo creo que con un programa de radio así llegas a la comunidad también, entonces casi que despiertas, generas una demanda comunitaria también de que haya un sentido municipalista en el municipio. Y es una voz, es un espacio para que la gente nos diga, ¿verdad? O sea, es un espacio seguro en el sentido de que en Puerto Rico, pues, como en muchos espacios, impera un periodismo de guerra, ¿no? Un periodismo de polarización que queremos... o de censura. O de censura. No sé si también. lo está censurando, pero hoy hay mucho de que esta es la opinión y déjame presentártelo de esta manera. ¿Verdad? Invitamos a la gente y ha sido interesante, así que está ahí disponible ese espacio. ¿Cuál ha sido tu show favorito, si te acuerdas de algún? ¿Cuál ha sido mi show? Tú sales en todo. Yo he salido en casi todos menos en 3, que fue como fabuloso. Porque tengo un miércoles libre. Okay. Porque montar un programa de radio, o sea, los primeros, a mí me tocaba hacer todo el rundown, los guiones, yo estaba, ya ahora, por eso que digo que lo más chévere de la liga es el crecimiento, porque ahora hay un montón de cuerpos calientes que pueden hacer. A mí... Bueno, hubo un programa en el que yo no participé, que fue el de Bandera Violeta, que fue hermoso porque lo cogieron 2 compañeras de la liga, Leno y Camila. Mi reconocimiento a ellas, hicieron un trabajo fabuloso y es lindo porque es como, mira, tú no tienes que estar en todo. Yo no soy micromanager. Claro. Quiero asegurar que cuando yo digo que vivo con listas y cajitas, yo no soy micromanager, yo no soy microgerente. Vivir con listas. Yo vivo con listas. Yo soy ingeniero y todo el mundo piensa que yo soy así también, súper cuadrado. Yo soy lo más adaptable. Y tengo un montón de listas también. Sí, yo me adapto. Creo que tablas me encantan, pero relax. Yo creo que yo estoy traumatizada porque como que últimamente entre mis panas se ha creado este asunto de que yo quisiera que me entrevistaran a mi equipo de trabajo porque fluimos todo. Yo no soy hoarder, yo no soy micromanager, a mí me encanta delegar. Así que el de Bandera Violeta fue bien chévere. Pero alguno que tú hayas estado que dijiste, wow. A mí me encantó el último, porque el último fue el día de la marcha en contra del plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Así que tuvimos invitados alcaldes y una de las cosas chéveres, o sea, la Liga de Ciudades asumió una postura en contra de este nefasto plan de ajuste de la deuda. Primero por el impacto que va a tener en la calidad de vida de los ciudadanos de todo el mundo y también por los municipios. Y es interesante porque, ¿verdad? Porque es un planteamiento político y tenemos y eso es chévere decirlo. O sea, no necesariamente la postura que asume la liga, que es la postura de la liga, la postura está informada por los alcaldes y alcaldesas, pero no hay una sola voz de alcaldes y alcaldesas, así que no necesariamente todos los alcaldes van a estar de acuerdo con que nosotras estemos marchando. El alcalde de Hormigueros nos acompañó, estuvo en la marcha, el alcalde de Toabaja estuvo presente en ese proceso. ¿Y no tienen problema con que puedas participar o como que no, te no lo porque dicen, pero ya... porque ellos van también. Lo que yo quiero decir es que no necesariamente... o sea, yo reconozco que no necesariamente todos los alcaldes van a estar de acuerdo con que nosotras estemos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y eso es parte del asunto de la realidad de la liga como una organización, ¿verdad? Que recoge un sentir
Y yo me imagino que a ti te pasa lo mismo en Sí, filantropía. O sea, hay muchos paralelos definitivamente y por eso hice la pregunta. no todo el mundo está contento, ¿verdad? No siempre están contentos. Pero yo pienso que ese último programa... No todo el mundo opina igual, no todo el mundo opina igual. Uno debe participar de ciertas cosas y es importante como una organización, creo que también tú medio siendo el puente y el enlace entre muchas cosas, sí, presentarse y tener unas opiniones, como tú dices, ser políticas con un norte bien claro, pues de equidad y otro. Y ese programa a mí me encantó porque era como, nosotros estábamos como pompeando a la gente para ir para la marcha. Así que fue como, nos vemos allá, sí. vamos para allá, hay que hacer esto. El primero fue un palo, pero el primero yo pensaba que yo me iba a morir, o sea, el invitado llegó tal, eso, yo les invito, a mí me ha encantado la experiencia de la radio, me ha gustado un montón. Y ahora estamos en un proceso, ¿verdad?, bien chévere de cómo, en la liga también es interesante porque nosotras hablamos de una planificación intencional. Y bueno, yo soy planificadora, así que nosotras estamos ahora en un proceso más que de planificación estratégica, que lo que se define es como que cuál es la estrategia que hay, cómo yo maximizo. Estamos en un proceso de planificación intencional. Porque la intencionalidad y la estrategia son cosas diferentes y nosotras somos una organización intencional. Tenemos un norte, el norte es la equidad, el norte es el fortalecimiento, el norte es el cambio sistémico. ¿Cómo se define el cambio sistémico? ¿Cómo llegamos ahí? Estamos ahora en a nosotros estamos en esa misma línea. Por eso es que nos llevamos tan bien, porque podemos llorar juntas y reírnos juntas. Pero también cómo crece la liga, ¿verdad? Cómo se crean estas divisiones, estas unidades, no divisiones. Así que tenemos pues una unidad de política pública, una unidad de co-creación, una unidad de educación. El área educativa para nosotras es medular, pero educación para nosotras no es K12. Educación es educación en el continuo evolutivo, porque tienen que haber experiencias y oportunidades para la educación. La educación está presente en todo el tiempo. Así que tenemos que llevar la movilización. Tenemos iniciativas de educación que van desde acompañar a un municipio en un proceso, en un programa de horario extendido, hasta explorar la posibilidad de tener una escuela charter en un municipio. Recibimos un donativo, ese donativo se va a devolver. Pronto vamos a estar publicando un informe sobre eso. Eso también es una postura, ¿verdad? Política de explorar con duda y de repente confirmar, como que mira, esto no va. Y no me hagas hablar por ahí o hacerte preguntas. Eso podemos tener un programa completamente, ya que saquemos pero ¿cómo es que estamos abriendo escuelas charters y cerrando públicas? Pero bueno, no, porque no va, porque en un momento, y te lo contesto ahora para el récord, ¿verdad? Nosotras, ¿verdad? Yo llevo trabajando con municipios bastante tiempo, desde que llegué a Puerto Rico, y en mi espacio anterior dirigía una alianza municipal. En ese momento se presentó el proyecto de Acentúa la Pública de Batia. Nosotras hicimos como grupo de trabajo, teníamos 15 escuelas con las que trabajábamos, o sea, era un proyecto de 1.500 estudiantes a los que llevamos a todos el mismo día al Viejo San Juan en un evento en la Campechada. Eso fue una locura. Fue un proyecto hermoso, el proyecto Programa Futuro, un proyecto realmente hermoso, de mis orgullos, de mis proyectos más atesorados, de las cosas que tú dices como que yo participé ahí, yo estuve ahí. Así que en ese momento se hizo un análisis del proyecto de ley Acentúa la Pública de Eduardo Batia. Antes de asumir una postura como alianza, hicimos foros escolares, fuimos a todos los municipios en los que estábamos y fue un proceso bien chévere, porque entonces yo me paraba solita con toda esta gente que está asustada, con razón, ¿verdad? Porque sabemos el impacto de la política pública en el país, y empezábamos siempre por apuntar lo que habían escuchado de este proyecto. Hicimos lo mismo para Acentúa la Pública, como lo que terminó siendo la reforma educativa, que es la ley 85. Así que hicimos lo mismo. Hicimos foros comunitarios, escuchábamos cuáles eran los mitos, ¿verdad? Después contestábamos esos mitos diciendo, bueno, lo que dice el texto del proyecto de ley, que no necesariamente es cómo se ejecuta, ¿verdad? Porque no nacimos ayer. La intencionalidad. Y se asumieron posturas. Y en ambas ocasiones, desde ese espacio de la Alianza Municipal por la Educación que yo dirigía, ¿verdad? Con un grupo de trabajo también fenomenal, el Instituto Tercera Misión, es un espacio espectacular, se endosaron ambos proyectos con comentarios.
¿verdad? O sea, se endosaron, no era un endoso ciego. Sí. Cuando sale la ley 85 con las escuelas públicas alianza, una de nuestras preocupaciones era el asunto de la charterización de la educación, pero también veíamos cómo desde el espacio municipal se podía proponer una escuela como las escuelas municipales exitosas que hay en el país, ¿verdad? El Escudo San Juan, que ahora son escuelas públicas alianza, pero eso es otra conversación. Pero como el municipio, en un sistema tan centralizado, que Puerto Rico y Hawái son los únicos que vivimos así, en el que el State Education Agency y el Local Education Agency son lo mismo, así que la decisión de todo educativo está bien centralizado. Pero en un país en el que muchos municipios proveen mantenimiento a los mantenimiento de las áreas verdes, proveen apoyo en mantenimiento a la construcción, a pesar de que si son de edificios públicos, de donde sean, ¿verdad? Proveen seguridad, proveen transportación. En un país en el que principalmente se ve más fuera de la zona metropolitana, quizás por el asunto de la cuestión geográfica, que en muchas ocasiones los alcaldes y las alcaldesas operan como secretarios y secretarias de educación porque son los que resuelven y llevan el papel de baño. O sea, son cómo podíamos utilizar... Se convierten en refugios, en lugares de votación. Claro. ¿Cómo podíamos coger esta ley y decir... podemos hacer algo con esto para los municipios? Y desde ese momento estuvimos pensando y trabajando en la posibilidad de que varios municipios crearan escuelas públicas alianza, garantizando una educación de calidad, de primera y pública, porque el municipio es público. El municipio es gobierno, ¿verdad? Así que sometimos propuestas en aquel momento, fue bien complicado, como suelen ser en ocasiones las cosas con educación, y eso se retoma ahora, y a raíz de una colaboración con la Fundación Colibrí, Baby, que ha sido una gran aliada de la Liga de Ciudades y con quien hemos sido bien transparentes, ¿verdad? De nuestras preocupaciones con lo de las escuelas charter, etcétera. Ella nos conecta con el Charter School Growth Fund, y ahí eso es otra conversación, y recibimos un dinero, pero siempre fuimos bien transparentes y estamos colaborando con el Instituto Nueva Escuela y con otros espacios, y desde donde accionamos siempre fuimos bien transparentes en decir que lo que a nosotras como liga y como municipio, en ese caso el municipio de Coamo, nos interesaba del proyecto de escuelas públicas alianza era la posibilidad de desarrollar una iniciativa de una escuela pública alianza municipal que garantizara todas las cosas a las que aspiramos. Así que no desde el espacio municipal. Claro. Esa es la gran, quizás la gran diferencia, ¿no? Sí, utilizar el mecanismo, pero que se mantenga municipal. ¿Y entonces se dio? ¿No se dio? Pues nosotros recibimos un fondo que ha sido, ¿verdad? Que fue un fondo importante, pero ese fondo ahora nosotros estamos en el proceso de devolverlo, y se le comunicó a la fuente de fondos tan pronto se decidió, ¿verdad? O sea, ese dinero no se ha tocado, ese dinero está ahí, estamos ahora en el proceso de devolverlo, pero lo queremos devolver con un memo que explique las razones, ¿verdad? No es un asunto, como tú decías al principio, de polarización, queremos explicar cómo se llegó a esta decisión, por qué se llegó a esta decisión, ¿no? Así que ahí es donde estamos. Y por último, una unidad de desarrollo, volviendo a las unidades de la Liga, porque nosotras nos vamos, pues una unidad de desarrollo que su rol va a ser cómo realmente concretamos estas soluciones co-creadas a nivel comunitario, ¿verdad? Nosotras hemos estado en otros espacios comunitarios y, ¿verdad? Hemos ocupado otros roles en espacios comunitarios, y llega un momento en el que una se cansa de que venga gente a proponer o de venir a co-crear o vamos a diseñar, y aquí está esta propuesta. Yo no quiero más propuestas, yo no quiero más planes, yo quiero una solución que podamos co-crear. De nuevo, no es la solución, porque somos cuidadosas. Y que una vez eso esté codiseñado, co-creado, todo es co-aprobado, ¿verdad? Que entonces, y garantizando que haya una fuente de fondos disponible, pues que eso después se convierta en una realidad, pero que esa misma mesa que lo co-creó lo ejecute y lo evalúe y a eso. Así que ha sido un crecimiento chévere, ha sido un crecimiento vertiginoso. O sea, fuimos como primero fuimos de 1 a 3 en, qué sé yo, bastantes meses, pues yo estuve sola bastante tiempo, y de repente fuimos de 5 a 12
como en un mes, y eso ha sido bien interesante también a nivel del impacto en la organización, ¿verdad? Ese crecimiento, esa cultura. Especialmente los que estuvieron al principio y después ahora ven como un grupo más grande. Las originales, que vamos a saber quiénes son las OGs, y entonces hablamos, pero lo atendimos, y es como, mira, este asunto también de quiénes son las OGs y quiénes son los nuevos, también hay que pararlo, porque somos la liga, no hay... Es chévere un ratito, pero realmente... Es un chistecito, pero después... Hay que manejar. Y ha sido bien, ha sido un crecimiento rápido, y yo lo que le digo al equipo es que los crecimientos son complicados, pero no tienen que ser dolorosos. Claro. ¿Verdad? Así que ha sido un crecimiento, como todo, con sus tropiezos, pero hemos hecho lo imposible porque no sea un crecimiento doloroso, porque nadie se sienta que está atrás, por diferentes razones. Así que eso, yo pienso que eso digo, se me quedan cosas de la liga, pero al equipo que no he dicho cosas, sus proyectos, todos son importantes, todos son importantes. Exacto. Y creo que a mí me alegra y me gusta saber que ya hay ese posicionamiento y ya hay esa construcción del equipo y de la liga en preparación a los años venideros que vienen, y elecciones y otros cambios que pueden haber para Puerto Rico, que ya hemos cambiado mucho, pero seguimos cambiando, y creo que es importante tener organizaciones así como la liga siendo puente de muchos contextos, pero también brindando herramientas para que hayan espacios de colaboración. Sí, y eso de la colaboración, yo pienso que uno de los grandes aciertos de la liga también ha sido las colaboraciones que se han desarrollado, los lazos que se han tendido, o sea, el apoyo, por ejemplo, de filantropía. Sin filantropía no estaríamos aquí, ¿verdad? Eso yo no lo digo porque Glenn está grabando, pero hemos sido bien cuidadosas también con las relaciones que se han establecido, con el reconocimiento, y yo creo que el asunto también de la misma definición del municipalismo, con el reconocimiento de que el municipio requiere otras organizaciones y otros aliados y otras aliadas, y que no hay que querer hacerlo todo. O sea, hay unas organizaciones, una de las cosas que la liga aspira con estos nuevos proyectos que vamos a lanzar es que también con estos proyectos podamos apoyar el fortalecimiento del ecosistema organizacional en Puerto Rico. Claro, terminarían siendo como un convener, ¿no? Porque al fin y al cabo, si queremos un municipalismo real, pues todas estas organizaciones que apoyan de cierta manera ese desarrollo social de Puerto Rico, pues van a necesitar una entrada o unos espacios justamente de verificar ofrecer sus servicios, pero verificar que sus servicios también están atinados con lo que se necesita. Sí, y en el caso de las organizaciones existe un discurso en Puerto Rico en ocasiones de que aquí no existe la capacidad para hacer, no me prenda. Pues tú sabes que es verdad, que existe. Yo siempre lo digo yo. Existe ese discurso. Sí. Y de repente llegan estas grandes corporaciones y contratan a la gente de aquí, ¿verdad? Los subcontratan, ¿no? Sí. Así que un poco lo que aspira a la liga a hacer es que cuando se vayan a hacer estos proyectos de co-creación, que traigamos a la mesa a organizaciones de Puerto Rico que son expertas y expertos y expertes en temas específicos y que puedan recibir una compensación, porque eso es trabajo, ¿no? Así que un poco, ¿verdad? Un poco no, la liga tiene como norte el asunto de la equidad, así que creemos en que la equidad se tiene que reflejar en las decisiones que tomamos, en cómo accionamos, en cómo damos curso a los proyectos. Así que ha sido yo, ¿verdad? Viendo hacia atrás, ya mismo llevo 3 años y medio, ¿verdad? Ya mismo cumplo los 4 años. Bueno, la organización no, pero yo empecé en febrero, así que pues todavía llevamos como 3 años y medio más o menos ahí. Y yo sé, no lo siento. Este para mí ha sido el mejor trabajo que yo he tenido. Es el mejor trabajo, este es mi trabajo soñado. Lo que no quiere decir que ha sido fácil,
Sí, claro. Ni que siempre me estoy sonriendo, porque a mí mis amistades así, bueno, y panas así que no son amigos, que ven a uno por social media, dicen, tú siempre estás tan feliz, y yo, sí, siempre estoy bien feliz, porque uno lo pone. ¿Y tus panas entienden lo que estás haciendo? Sí, mis amistades entienden, yo estoy todo el tiempo ahí como que, y es chévere porque yo creo que una de las aportaciones también ha sido, como tú dijiste, lo del municipalismo. Cuando estamos en espacios comunitarios, cuando estamos en entornos, cuando estamos en juntes, de repente yo recibo como que este coraje en contra del municipio, y a mí me encanta cuando yo digo, mira acá, esa molestia, ¿es estatal o es municipal? Porque explícamela. Y de repente es como este despertar de que, mira, esto no le toca al municipio. Sí. Pero como el municipio es el gobierno, el ente más cercano que yo tengo, mi ira va a ir hacia él. Y sí, mis panas entienden lo que yo hago y mis amistades también. Y hay veces que me dicen, no sabemos cómo lo hacen. Exacto. Me dicen que soy un angelito. Pero a mí me encanta mi trabajo. Ahora con este crecimiento, pues es cuando más feliz he estado, porque delegar es lo mejor que hay. Yo también. Bueno, y compartir, tener un grupo que se comparte el propósito. Cuando digo delegar, digo el asunto de la responsabilidad, de que qué chévere es cuando alguien del equipo hace algo y tú dices, eso mismo es lo que yo quería. Exacto, hay más gente que está ahí en contribución y de hasta esa meta. nuestro organigrama organizacional no es de arriba hacia abajo, es para los lados, ¿verdad? Y nosotros queremos asegurar que eso, que es una organización colectiva, que se representa. Así que yo pienso que lo más orgullosa de lo que yo me siento es el gran equipo de trabajo que tenemos, 12 personas que a veces estos son las cosas que uno cuenta que no debe de contar, cuando de repente a mí me empieza a dar ansiedad o me entra la abrumación, yo empiezo a repetir los nombres de mis compañeros y compañeras de trabajo, sus nombres y sus apellidos, y yo empiezo, Andrea meditación, Lenulici Rosado Estrada, yo empiezo a nombrarlo. Yo empiezo a Camila, a Kristen, yo empiezo a nombrar estos cuerpos. Yo le digo los cuerpos calientes porque es como son personas. Cuerpos calientes, claro. Y entonces eso, a mí como, digo, Reina, Ariana, Alison, yo digo los 12 nombres. Y eso a mí me ¿Tienes algún truco para contratar gente? Sí, hemos sido muy exitosas, hemos sido muy exitosas. Cuando digo muy exitosas es porque yo pienso que tenemos el mejor equipo, o sea, nuestro equipo está bien, bien brutal, está bien, todo es como que no quiere decir que no ha habido roces, claro, pero si acaso, pero es un súper equipo. Si no hay crecimiento, así que... y parte de lo que hemos hecho es que, de nuevo, hemos sido intencionales, hay unas posiciones que han sido por competencia, y hay unas posiciones que han sido por invitación, porque sabemos que hay alguien allá afuera que sería el fit perfecto para lo que queremos. Así que, por ejemplo, Paloma, Edgar, llegaron así, por invitación. Yo conozco a Edgar, tú conoces a Edgar antes que yo. Exacto. Yo conocí a Edgar en mi nombramiento, cuando a mí me anuncian, y desde ahí se desarrolló, y a medida que la liga iba creciendo, yo decía, aquí hay un espacio para Edgar. Aquí hay, pero no estábamos listas. Claro. Igual con Paloma, yo decía, aquí hay un espacio para Paloma, pero no estábamos listas. Y hay posiciones que ha sido como por ejemplo la de mi Chief of Staff, que es mi mano derecha, que ha sido una convocatoria. Y que cuando el equipo hizo, y Andrea y Camila, soy que las tira al medio, ¿verdad? Pero cuando el equipo hizo el cernimiento de las personas que querían que ellas iban a entrevistar, porque también lo otro es bien participativo. Se diseña el proceso, se diseñan las preguntas, y entonces el equipo hace la convocatoria, recibe, el equipo es el filtro inicial de los resúmenes, quién cumple, quién no cumple. Después de eso, el equipo es el filtro inicial de las entrevistas, quién va primero, quién va después. Y entonces después voy yo. Y cuando yo veo el resumen de Frances, que la primera semana que Frances estuvo, yo lloré después de una reunión, pero de felicidad. Cuando yo veo el resumen de Frances no estaba ahí. Y fue bien interesante porque Frances no necesariamente tenía experiencia directa, explícita como Chief of Staff, pero lo que ella hacía en sus proyectos era lo que yo necesitaba.
no era alguien que hubiera sido ayudante ejecutiva o que hubiera sido, no, era alguien que podía manejar al cliente. Difícil. Y el equipo no te hace como que así, que no te priorizan, no. O te ponen uno, lo digo porque en filantropía es igual, entonces ellos como que, mira, estos son, y no quieren decir quién es el favorito, y después, eligió el mío, no, esto. No, me lo dicen, pero es como que qué sorpresa, y fue bien chévere porque el otro día Eneri, que fue una de las personas que llegó por convocatoria, y estoy feliz que Eneri está con nosotros, ha sido como una cosa fabulosa, ¿no? Eneri me envió un mensaje de texto bien bonita que decía, Cris, aspiro a poder escoger gente tan buena como Frances. Y para mí ese es un súper cumplido, ¿verdad? Claro. Porque habla de cómo tú... Y yo pienso que el truco que sí yo creo que también vale la pena compartir es que tu gut feeling, no sé cómo eso se dice en español, Sí, el fit, ese instinto. Yo priorizo a alguien con quien se pueda tener una buena conversación y que haya sintonía y que uno diga como que, mira, aquí es que a alguien que se vea perfecto en papel, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos en este proceso de la filosofía de la compensación y es como el doctorado vale más que, pues mira, no, ¿verdad? O sea, no. Así que para mí ese asunto de ese instinto, de ese feeling. Esa actitud también. La Yo soy mucho de actitud. Sí, quiero ver de persona. Nos vamos a llevar bien. Exacto. Nos vamos a llevar bien. Porque al fin y al cabo, si podemos hablar y esto, todo se puede resolver. Versus, exacto, que esté todo bello en papel. Sí, así mismo. Así que yo pienso que esa ha sido el invitación, competencia, gut feeling, personalidad. Sí. Si no hay sintonía, si no hay... Entonces, no encaja. Sí, porque uno está entrando en una relación. Es una relación. Es una relación de trabajo. Y de muchas horas. Sí. A veces uno pasa muchas horas con estas personas. Así que es importante. Y yo se lo digo al equipo. Digo, nosotros no somos una gran... a mí no me gusta cuando me dicen, somos una gran familia. No, nosotros no somos una gran familia. Nosotros somos un gran equipo de trabajo. Sí, nosotros nos llamamos el equipazo. Me encanta, el equipazo. Pues nosotros somos un gran equipo de trabajo. Pero no somos una familia, o sea, eso no, ¿verdad? Somos un gran equipo de trabajo y estamos unidos en esto. Y hay una solidaridad, y hay una empatía, y hay muchas cosas, y hay mucho cariño. No, y nos hemos pasado tanto tiempo en Zoom, por ejemplo, porque nosotros somos virtuales también, que casi que nos conocemos como si fuese una familia, aunque no somos una familia, porque tú ves las casas y los perros y los papás a veces. Sí, los novios. No, y yo lo que digo cuando no es este asunto de romantizar, ¿no? Somos una gran familia y después no nos cuidamos. No, nosotros somos un gran equipo de trabajo, que somos muy intencionales y que estamos constantemente cuidándonos unos a otras. Así que podemos decir que se opera como una familia, pero no lo romantizamos, ¿verdad? Porque eso es lo que yo digo, que se convierten en estas cosas clichosas, ¿no? Sí. Somos un gran equipo de trabajo. Contigo. Cristina, hablamos mucho de equidad. Para terminar, cuéntame cómo tú defines equidad y cómo sientes hoy día a través de la liga y hasta a nivel personal, si quieres, que avanzas equidad, que aportas a lo que es equidad en Puerto Rico. Para mí la equidad es de acuerdo a capacidad, de acuerdo a necesidad, ¿verdad? O sea, la mejor imagen es el muñequito ese que todo el mundo ha visto de lo que es igualdad y lo que es equidad. Así que yo pienso que la equidad está en todo, o sea, debería de estar presente en todo, debería de estar presente en todo, debe de estar presente en el espacio municipal, debe de estar presente en el gobierno central, debe de estar presente en nuestras relaciones personales, ¿verdad? Así que yo pienso que Yo pienso que estamos retrocediendo si pensamos en asuntos de decisiones de centros de poder, como lo que está pasando en el Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad? Estas polarizaciones. Así que yo pienso que hay como una movida bien hacia un lado de conservadurismo en el que no necesariamente la equidad está del todo presente, generalizando, ¿verdad? Así que porque eso sería una conversación mucho más profunda. Y hago la pregunta porque sí, también a veces esta inequidad y sus perspectivas distintas, y creo que es importante que tengamos esas conversaciones también. Y en el caso de la liga, pues la equidad se tiene que experimentar desde diferentes espacios, desde la relación del gobierno central con el gobierno municipal, ¿verdad?
pero del gobierno municipal también a la comunidad. Así que es un asunto que es cómo se operacionaliza, es algo que también estamos viendo cómo se define, cómo se ve. Tenemos un proyecto ahora que estamos trabajando que es como este glosario para poder dar ejemplos concretos a esa pregunta que tú me acabas de hacer, ¿verdad? Pero para mí, por ejemplo, equidad no es que el gobierno central gaste 70% de su presupuesto en donde viven 30% de las personas del país. Eso no es equidad. No es equidad que se tomen decisiones pensando en números, ¿verdad? Por ejemplo, los cierres de las escuelas, reconociendo la realidad demográfica del país, ¿verdad? Eso es algo que hay que reconocer. Pero no se hace desde la equidad cuando se hace across the board con números, ¿verdad? Sí, en una tabla en Excel, desde otro espacio. Así que sí, yo pienso que, y también en nuestra organización, cómo son las compensaciones en los equipos de trabajo, cómo son las cargas de trabajo. O sea que yo pienso que es algo que está presente en todo, ¿no? O sea, no lo pienso, es algo que está... cada vez que digo yo pienso en mi mamá, que siempre me dice, hay cosas que se piensan y hay cosas que se saben. Así que para mí la equidad está o debe de estar en todo. Ay, qué curioso. Yo tengo un lema que es como que hay cosas que se piensan y otras que se hacen. Como que, sí. No, y mi mamá lo dice porque cuando ella estaba, la mami tirándole el chaurar a mi mamá, cuando mami estaba estudiando Derecho, que estudió más adulta, en una ocasión un profesor medio pesado le preguntó algo y ella dijo, yo pienso. Y el profesor le dijo, en la corte se sabe o... Fue como que uno tiene que hablar desde la... Entonces siempre me acuerdo de esa historia porque era chiquita cuando me hicieron y me quedé. Se quedó con eso. Me quedé con eso ahí, sí. Bello. Gracias, Cristina, por el tiempo, por iluminarnos. Gracias, Clay. Tenemos varios temas como para otros podcasts para discutir, así que espero una invitación para ti para Agenda Municipal de cómo se vive la equidad desde la filantropía. Sería chévere eso también. Súper recogido está. Sí. Así que gracias. Pues gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos, pegarnos oídos o a los que nos están viendo. Regresamos con otro episodio, le dejamos toda la información de la liga debajo del video en el blog de nuestra página. Gracias. Hasta la próxima.